Continuamos con lo que hace a la transmisión de las obligaciones. Vamos a ver ahora lo que es la subrogación. Artículo 2058. La subrogación se verifica por Ministerio de la Ley, o sea, en automático. Ya está decidido por la ley y sin necesidad de declaración alguna de los interesados. 1. Cuando el que es acreedor paga a otro acreedor preferente. Ahí si paga a otro acreedor preferente, él en automático ya está definido por la ley que en automático él puede cobrarle al segundo acreedor. 2. O sea, perdón, regresándome al punto 1, como que él se vuelve acreedor del segundo acreedor. Digo, él se vuelve acreedor, perdón por el error, él se vuelve acreedor del segundo deudor. O sea, hay dos deudores. El primer deudor le paga, y vamos a ver que hay dos deudores y dos acreedores. El deudor le paga a al acreedor preferente, al que tiene primer lugar, o al acreedor que tiene mayor preferencia de acuerdo a la ley. Y en automático, él como deudor puede voltearse y subrogarse para, subrogarse significa como tomar el pago que hizo para cobrarle su parte al otro deudor. 2. Cuando el que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, vamos a suponer que no es deudor principal, pero está afectado por esta obligación y necesita él pagar. Por ejemplo, vamos a pensar en que una persona le deben dinero. Le firmaron un pagaré y le deben dinero. Sin embargo, el deudor no tiene otra cosa más que una propiedad. Esta propiedad tiene una hipoteca. Entonces, al que tiene el pagaré, al acreedor que tiene el pagaré, que es el segundo acreedor, que no es el preferente, porque el preferente es el de la hipoteca, de acuerdo a la ley. Entonces, el tema aquí es que, pues él sabe que si no lo arregla, pues no va a poder arreglarlo del tema de cobrar su dinero. Entonces, ¿qué dice? Mira, a mí me deben 2 millones de pesos y de la hipoteca son 200,000, que realmente es lo que debe. Yo pago los 200,000 pesos y yo me subrogo contra el deudor con estos 200,000 y me quedo con la hipoteca. O se quita la hipoteca y yo embargo y me quedo como acreedor preferente. Ese es a lo que se está refiriendo. 3. Cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la herencia. Esto significa, como ya lo habíamos, en algún momento lo mencioné, me parece, en clases anteriores, las deudas de la herencia, o sea, las deudas del que fallece, no está obligado el heredero a pagarla de su propio dinero, de su propio patrimonio. Sin embargo, si el heredero lo que hace es pagar con sus propios bienes una deuda de la herencia, él puede subrogarse, o sea, él puede volverse acreedor ahora de la sucesión y cobrarle a sus hermanos. No cobrarle a sus hermanos con los bienes de sus hermanos, sino cobrarle a la sucesión de su papá. Punto 4. Cuando el que adquiere un inmueble paga a un acreedor que tiene sobre él un crédito hipotecario anterior a la adquisición. Está muy claro. Si yo compré una propiedad y resulta que yo al comprar la propiedad veo que tiene un crédito hipotecario, ya la pagué, entonces lo pago, y entonces ahora le puedo cobrar al que me vendió la propiedad, le puedo cobrar este dinero que pagué por la hipoteca. Artículo 2059. Cuando la deuda fuere pagada por el deudor con el dinero que un tercero le prestare para pagar esta deuda, o sea, con este objeto, el prestamista quedará subrogado por Ministerio de Ley en los derechos del acreedor si el préstamo constare en título auténtico. Se refiere en título en un pagaré o en una escritura o en un contrato en el que se declare que el dinero fue prestado para el pago de la misma deuda. Por falta de esta circunstancia, el que prestó solo tendrá los derechos que exprese su respectivo contrato. O sea, que lo que diga el contrato. Artículo 2060. No habrá subrogación parcial en deudas de solución indivisible. Es decir, cuando hay deudas donde para poder liquidar la deuda
esto no se pueda dividir, no se pueda hacer en pagos, sino tenga que hacerse en un solo pago, o en el caso de una deuda de hacer, o sea, en una obligación de hacer algo, tenga que hacerse y no se pueda dividir. Entonces, en ese caso, no se puede subrogar de manera parcial. Tendría el que viene a subrogarse, o sea, que viene a pagar esta deuda para cobrársela después al deudor, tendría que pagar totalmente la deuda. Artículo 2061. El pago de los subrogados en diversas proporciones del mismo crédito cuando no basten los bienes del deudor para cubrirlos se hará prorrata. Prorrata significa que se va a distribuir proporcionalmente de acuerdo al monto que se les deba o al porcentaje del monto que se les deba proporcionalmente a los bienes que existan. Por ejemplo, si hay, por ejemplo, hay 2 o 3 personas que pagaron deudas del deudor y son tres personas, vamos a suponer que hay una propiedad, pero la de cada uno le debe 1,000,000, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que son 3 millones, pero la propiedad vale 2 millones, ¿ok? Entonces, el asunto es que aquí lo que se hace es que ellos se reducen en el 33.33%, porque si dividimos el 100% del bien, cada uno le deben 1,000,000 exactamente, entonces tendría que tocar el 33.33 a cada uno para que cada quien cobrara proporcionalmente, salvo, por ejemplo, si a uno le debe 3 millones, al otro le debe 2 millones y al otro debe 5 millones. Ahí estás hablando de 10 millones y vale 2 millones de pesos la casa. Entonces no es lo mismo. A uno le tocaría el 50%, al otro el 20%, al otro así. Se tendría que dividir así.